Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy verdaderamente feliz de tenerlos aquí una vez más. Espero sinceramente que cada uno de ustedes esté disfrutando de un día excepcional, lleno de energía positiva y momentos significativos. Hoy nos aventuraremos juntos en un territorio temático que estoy convencido, resuena en el corazón de cada uno de nosotros, los errores. Y no me refiero a errores triviales, a pequeños deslices sin importancia. No nos enfrentaremos a esos errores profundos, a esas equivocaciones que dejan cicatrices, a esas decisiones por las que, como la sabia Demet Khan nos recuerda, pagamos caro nuestros errores. Demet Khan, una figura que quizás algunos de ustedes ya conozcan por su destacada labor en. Bueno, mantendremos el suspense un poco más, permitiendo que la curiosidad florezca y nos prepare para una revelación que estoy seguro apreciarán. Pero lo fundamental, lo que realmente importa, es que sus palabras, pagamos caro nuestros errores, actúan como la llave maestra que nos permite desentrañar una conversación profunda y reveladora sobre las consecuencias inherentes a nuestras decisiones, la trascendental importancia del aprendizaje continuo y, en última instancia, la manera en que podemos transformar esos errores que nos pesan en sólidos peldaños que nos impulsen hacia el éxito. Antes de sumergirnos por completo en esta exploración, me gustaría extenderles una invitación cordial para que se suscriban a mi canal. Representa una forma increíblemente valiosa de brindarme su apoyo, alentándome a seguir creando contenido que les sea útil e inspirador. Además, al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de mis futuros vídeos, manteniendo así una conexión constante con el contenido que les interesa. Y no olviden activar la campanita de notificaciones, ese pequeño pero poderoso icono que le indicará a YouTube que les avise cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí, gracias de corazón. Ahora, volvamos a Demet Khan y a su impactante afirmación. Pagamos caro nuestros errores. Esta frase, cargada de significado, evoca de inmediato una sensación agridulce de arrepentimiento, pero también, de manera paradójica, una profunda comprensión de la inevitabilidad de equivocarse. Todos, sin excepción, cometemos errores. Es una parte inherente e inseparable de la condición humana, una realidad que compartimos desde el momento en que damos nuestros primeros pasos vacilantes en el mundo. Desde pequeños tropezamos, caemos, rompemos objetos accidentalmente, y, lo más importante, aprendemos. Estas experiencias, aunque a veces dolorosas, nos enseñan valiosas lecciones sobre causa y efecto, sobre precaución y responsabilidad. Sin embargo, la verdadera diferencia, la línea divisoria crucial, reside en los errores que cometemos como adultos. Nos referimos a esas decisiones complejas y a menudo trascendentales que tomamos con la supuesta madurez que nos otorga la edad, pero que conllevan repercusiones significativas, a veces incluso devastadoras. Estos errores pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestras vidas, afectando nuestra salud mental, nuestras relaciones interpersonales, nuestra estabilidad financiera y, en última instancia, nuestra calidad de vida en general. Consideremos, por ejemplo, los errores financieros. Invertir en un proyecto o empresa sin llevar a cabo una investigación exhaustiva, confiar ciegamente en la palabra de alguien sin verificar la información de manera independiente, gastar consistentemente más de lo que ganamos, permitiendo que las deudas se acumulen sin control. Estos errores aparentemente pequeños pueden desencadenar una cascada de consecuencias negativas que, con el tiempo, se convierten en una carga abrumadora. El precio que pagamos por estas decisiones imprudentes puede ser extraordinariamente alto: años de lucha constante para recuperar la estabilidad financiera, la pérdida de valiosas oportunidades de crecimiento, el deterioro de nuestras relaciones personales debido al estrés financiero e incluso, en los casos más extremos, la quiebra personal. Luego tenemos los errores que cometemos en nuestras relaciones interpersonales, esos lazos que nos unen a otros seres humanos y que son fundamentales para nuestro bienestar emocional. Decir cosas hirientes e irreparables en el calor del momento cuando la ira y la frustración nublan nuestro juicio, no comunicar de manera clara y honesta nuestras necesidades y deseos, permitiendo que el resentimiento y la incomunicación se acumulen, ser infieles a la confianza depositada en nosotros, no ser capaces de perdonar las ofensas recibidas. Estos errores, aunque a veces parecen insignificantes, pueden dañar irreparablemente la confianza, el amor y la conexión profunda que compartimos con las personas que más nos importan en el mundo. El precio que pagamos por estas faltas puede ser la soledad, el arrepentimiento profundo, la pérdida de amistades valiosas y la ruptura dolorosa de relaciones amorosas significativas.
Y por supuesto, no podemos pasar por alto los errores que cometemos en el ámbito profesional, ese espacio donde invertimos gran parte de nuestro tiempo y energía, y que tiene un impacto directo en nuestra autoestima y nuestra capacidad para mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias. No prepararnos adecuadamente para una entrevista de trabajo, dejando una impresión negativa en el empleador potencial, procrastinar proyectos importantes, posponiendo tareas cruciales hasta el último minuto, no cumplir con los plazos establecidos, poniendo en peligro la reputación de la empresa, tener conflictos constantes con compañeros de trabajo, creando un ambiente laboral tóxico y poco productivo. Estos errores aparentemente menores pueden tener un costo significativo en nuestra carrera profesional, costándonos el trabajo, dañando nuestra reputación e incluso limitando nuestras oportunidades de crecimiento y desarrollo. El precio que pagamos por estas equivocaciones puede ser el desempleo, la falta de motivación para perseguir nuestros objetivos profesionales y la dificultad para encontrar un nuevo empleo que se ajuste a nuestras habilidades y expectativas. Pero aquí es donde la perspectiva de Demet Khan se vuelve realmente interesante y reveladora. Porque si bien reconoce de manera explícita el alto precio que pagamos por nuestros errores, también insinúa, de manera sutil pero poderosa, que esos errores, esas equivocaciones que tanto tememos, son en realidad oportunidades disfrazadas, regalos envueltos en papel de lija. El verdadero costo, el precio más alto que podemos pagar, no reside en el error en sí, sino en la falta de aprendizaje que puede surgir de él. Cuando cometemos un error, cuando tropezamos y caemos, se nos presenta una oportunidad única y valiosa para reflexionar profundamente sobre lo que salió mal, para examinar minuciosamente las causas subyacentes que contribuyeron a nuestra equivocación y para aprender de la experiencia, extrayendo lecciones valiosas que nos ayudarán a evitar cometer el mismo error en el futuro. Podemos analizar nuestras decisiones con honestidad y objetividad, evaluar las consecuencias de nuestras acciones y ajustar nuestro comportamiento de manera proactiva para evitar repetir los mismos patrones destructivos. Por ejemplo, si cometimos un error financiero, podemos aprender a administrar mejor nuestro dinero, elaborando un presupuesto realista, ahorrando de manera constante y evitando gastos innecesarios. Podemos aprender a invertir con prudencia, diversificando nuestras inversiones y buscando el consejo de expertos financieros. Y podemos aprender a evitar deudas innecesarias, utilizando el crédito de manera responsable y pagando nuestras facturas a tiempo. Si cometimos un error en una relación interpersonal, podemos aprender a comunicarnos de manera más efectiva, expresando nuestras emociones de forma clara y respetuosa, escuchando activamente a los demás y siendo empáticos con sus sentimientos. Podemos aprender a perdonar a los demás por sus errores y a perdonarnos a nosotros mismos por nuestras propias faltas, liberándonos del resentimiento y la culpa. Si cometimos un error profesional, podemos aprender a mejorar nuestras habilidades, adquiriendo nuevos conocimientos y capacitándonos en las áreas que necesitamos fortalecer. Podemos aprender a ser más organizados, gestionando nuestro tiempo de manera eficiente y priorizando las tareas importantes. Y podemos aprender a trabajar en equipo colaborando con nuestros compañeros de trabajo y contribuyendo al éxito del grupo. La clave fundamental, el ingrediente secreto para transformar los errores en oportunidades, reside en no tener miedo de admitir nuestras equivocaciones. Con demasiada frecuencia, tratamos de justificar nuestros errores, buscando excusas para evitar asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Intentamos echar la culpa a los demás, señalando a factores externos como la causa de nuestros problemas. O en el peor de los casos, simplemente ignoramos nuestros errores, pretendiendo que no han ocurrido y enterrándolos en lo más profundo de nuestra mente. Pero al hacer esto, al evitar enfrentar nuestros errores de manera honesta, perdemos la valiosa oportunidad de aprender y crecer, de convertirnos en mejores personas. Admitir nuestros errores requiere valentía y humildad, pero es el primer paso esencial para transformarlos en lecciones valiosas que nos ayudarán a alcanzar nuestro máximo potencial. También es importante recordar que el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es un elemento fundamental en este proceso de aprendizaje y crecimiento. No solo debemos perdonar a los demás por los errores que nos han cometido, por las heridas que nos han causado, sino que también debemos perdonarnos a nosotros mismos por nuestros propios errores, por las faltas que hemos cometido y por las consecuencias que han tenido. A veces somos nuestros peores críticos. Nos juzgamos con dureza y nos castigamos severamente por nuestras fallas, aferrándonos al remordimiento y la culpa durante años. Pero el perdón es esencial para liberarnos del pasado, para soltar las cadenas que nos atan a nuestros errores y para avanzar con confianza hacia el futuro.
El perdón no significa olvidar el error, ni minimizar su impacto. Significa, en cambio, aceptarlo como una parte integral de nuestra historia, reconocer su importancia en nuestro proceso de aprendizaje y extraer las lecciones valiosas que contiene. Significa dejar ir la amargura y el resentimiento que nos impiden avanzar, elegir la paz interior y la curación emocional, y darnos la oportunidad de ser mejores personas, de construir un futuro más positivo y lleno de esperanza. Volviendo a Demet Khan, es posible que algunos de ustedes se pregunten de dónde proviene esta profunda sabiduría, esta capacidad para comprender y articular la importancia de los errores en nuestro camino hacia el éxito. Bien, Demet Khan es una exitosa empresaria, una reconocida autora y una oradora motivacional muy solicitada, conocida por su capacidad para inspirar a otros a superar desafíos aparentemente insuperables, a alcanzar sus metas más ambiciosas y a vivir una vida plena y significativa. Ella misma ha reconocido públicamente haber cometido errores a lo largo de su carrera, haber enfrentado obstáculos y haber superado momentos difíciles. Pero ha utilizado esas experiencias, tanto positivas como negativas, para aprender, crecer y convertirse en la persona que es hoy, una líder inspiradora, una mentora valiosa y un modelo a seguir para aquellos que buscan alcanzar su máximo potencial. Su mensaje es claro, conciso y profundamente inspirador: los errores son inevitables, forman parte intrínseca de la vida. Pero el aprendizaje, la capacidad de extraer lecciones valiosas de nuestras equivocaciones, es opcional. Podemos elegir lamentarnos por nuestros errores, permitir que nos definan y nos impidan avanzar. O podemos elegir aprender de ellos, utilizarlos como combustible para nuestro crecimiento personal y profesional, y transformarlos en peldaños que nos impulsen hacia el éxito. Así que la próxima vez que cometas un error, recuerda las palabras de Demet Khan: pagamos caro nuestros errores. Pero no te enfoques únicamente en el precio, en el costo inmediato de tu equivocación. En cambio, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo evitar cometer el mismo error en el futuro? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia negativa en una oportunidad para crecer, para mejorar y para convertirme en una mejor versión de mí mismo? Recuerda que el camino hacia el éxito no es lineal, ni está exento de obstáculos. Está lleno de altibajos, de errores y de aprendizajes. Lo importante es no rendirse nunca, seguir adelante con determinación, mantener una actitud positiva y utilizar cada experiencia, cada desafío y cada error como una valiosa oportunidad para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Para resumir los puntos principales que hemos abordado en este vídeo, hemos hablado sobre el costo de nuestros errores, tanto en el ámbito financiero como en el relacional y el profesional. Hemos destacado la importancia de admitir nuestros errores, de aprender de ellos y de perdonarnos a nosotros mismos. Y hemos enfatizado la necesidad de utilizar cada experiencia, tanto positiva como negativa, como una oportunidad para crecer, para mejorar y para alcanzar nuestro máximo potencial. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado útil e inspirador. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias sobre este tema. ¿Cuáles son algunos de los errores más caros que han cometido a lo largo de su vida, y qué valiosas lecciones han aprendido de ellos? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos, responderles y aprender de sus perspectivas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si fue así, por favor, denle un me gusta, demostrando su aprecio por el contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan beneficiarse de esta información. Y no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.